hoy cumplimos 14 años. Sí. 14 años de Iglesia Guts. Y primeramente, bien, quiero personalmente darle las gracias a Dios por ser fiel. Dios es fiel. Porque nada de esto se puede hacer si no es por Él. Dios siempre mira las cosas de un diferente modo de acuerdo a como nosotros miramos las cosas, ¿ok? Y también quiero tomar la oportunidad de darle gracias a Pastor Bill y a Pastor Sandy, que son los fundadores de esta iglesia, Guts. Y cuando nosotros venimos hace 20 años, porque mi hijo tiene 25, y él tenía 5 años cuando vinimos aquí. Nosotros llegamos y empezamos a servir. Yo me encargaba del parqueadero. Blanca servía acá adentro. Yo no sé qué hacía ella porque yo estaba en el parqueadero. Y yo me encargaba del parqueadero. Por 8 años yo serví en el parqueadero, parqueando carros. Y claro, y en otros tiempos veníamos y ayudábamos a la gente a que se sentaran. Muchas veces cuando nadie estaba en la iglesia llegábamos y limpiábamos la iglesia. Había mucha construcción, había varias cosas sucediendo y nosotros veníamos nomás porque sabíamos que era la casa de Dios y era donde deberíamos de estar y dando de nuestra parte. Y así pasó hasta que un día Pastor Chano, antes él era el director de los jóvenes a cruzar la calle, ahora es el pastor asistente de aquí de la iglesia americana. Y una vez él vino y le dijo a Pastor Bill, le dice, hey, deberíamos de empezar un servicio hispano. Y dice, Pastor Chamo le estaba diciendo a Pastor Bill, dice, allá en el parqueadero hay un muchacho que se llama Juan y él es fiel, llega temprano, ama a Dios, conoce la palabra. Y yo creo que es un buen candidato para ofrecerle la iglesia hispana. Y dice Pastor Bill, ok, está bien. Anunció al servicio americano, vamos a empezar un servicio hispano y el que va a predicar es Pastor Chano. Y lo presentó a Pastor Chano y Pastor Chano se quedó, espérame, yo quería que Juan se encargara de la iglesia hispana. Y el primer año Pastor Chano predicó. Pastor Chano en español y en inglés habla como a 1000 millas por hora. Aunque yo no sé quiénes son los que hablan mucho o no mucho, rápido. Y dice Selene, no, la raza hispana. ya ni modo Selene. Pero aunque sí, Selene tiene un modo de comunicarse que tenemos que decir, ok, repíteme otra vez lo que dijiste. So Pastor Chano llegó predicando a la iglesia hispana por un año, llegó a predicar y después me pidió a mí un día que no podía hablar, se le fue la voz. Era en la temporada de la pesadilla. En esos tiempos nosotros teníamos un evento que le llamamos Nightmare, que era la pesadilla. Y se le fue la voz a él y no pudo predicar. Y ese domingo me tocó a mí predicar. Me dice, hey, tienes que predicar tú. Le digo, ¿estás seguro? Le digo, yo no, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y él tenía unos nervios, tenía tanto miedo, no sabía ni qué decir. O sea, yo ni me acuerdo ni qué era el mensaje de esa oportunidad que se me presentó. Pero ahora ya estamos aquí, 14 años después. Y sí, denle un aplauso a Dios y también mucho a los pastores Bill y Sandy, porque ellos vieron algo en nosotros. Y pues con el tiempo Dios pudo moverse y hacer su voluntad. Y ahora estamos aquí y lo que queremos hacer es vamos a compartir un poco de cómo la iglesia era desde cuando recién empezamos. Y una de las cosas es buen trabajo a la producción de poner las fotos en la pantalla ahí enfrente durante la alabanza, porque lo único que yo podía mirar son caras sonrientes. Y dije yo, wow, le digo, man, es como familia.
Lo que yo podía ver es familia, es todo lo que se miraba porque todos estaban sonriendo, todos estaban divirtiéndose en esos diferentes eventos que les mostramos. Y ese es el deseo de nosotros aquí en GATS. Queremos que la gente que venga se sienta ser parte, que se pueda sentir parte de esta familia. Y que puedan ser recibidos, que la gente pueda sentir que son necesitados y podemos tomarlos en cuenta. Y esas son las cosas que nosotros trabajamos duro para comunicar, ¿ok? Y muchas veces lo que una cultura, lo que quiere decir cultura es como el modo como hablamos y cómo comunicamos. Eso es cultura. Muchas veces hablamos de cultura, muchas veces hablamos, pero no sabemos exactamente lo que quiere decir. Y eso es lo que significa aquí en GATS, es el modo como hacemos las cosas, es el modo como hablamos. Y eso nos identifica qué cultura somos. Y mucho hablamos de eso, queremos que la gente pueda venir como son. No tiene que ser una cierta clase de persona, pueden venir como son. Pero lo bonito de eso es de que Dios, les vamos a enseñar cómo Dios los ama tanto que no los va a dejar igual. Ok, ¿estoy dejando algo afuera? Ok, lo que queremos es cada una de estas parejas tienen un micrófono y yo nomás quiero que comparta cada uno la experiencia que ellos tuvieron cuando recién llegaron aquí. Ok, pueden empezar de decir cuántos años tienen aquí, cuando llegaron, cómo llegaron aquí y cómo era el ambiente cuando ustedes recién llegaron. Ok, vamos a empezar ahí. Ok, go ahead, los Pérezes. Ok, primero Omar Pérez y Selene Pérez, mi esposa. Tenemos 10 años. Gracias. Tenemos 10 años aquí en Iglesia GATS. Llegamos más, pues ya, de hecho en este mes es cuando cumplimos los 10 años porque llegamos para la temporada de la pesadilla, nos envolvimos en la pesadilla que es el Nightmares. Yo sé que se escucha feo la pesadilla, pero créanme que era un alcance bien bonito donde cada semana eran miles de personas las que salían que habían recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Y yo creo que eso fue una de las razones por la que nos animó y nos decidimos a servir a Dios. Veníamos con un matrimonio ya en las últimas, ya estábamos a punto de tirar la toalla y buscábamos algo. Habíamos tratado de hacerlo con nuestras propias fuerzas, habíamos tratado, sí, básicamente eso, y nada funcionó. A pesar de lo que podíamos o queríamos hacer, nada funcionaba. Llegamos aquí, nuestro matrimonio poco a poco está haciendo, porque aún está siendo trabajado. Yo sé que falta mucho para llegar a donde Dios nos quiere poner, pero así como estamos trabajando, está pasando el tiempo, ya como les digo, ya cuando menos acordamos, ya ahorita son 10 años que seguimos fuertes, seguimos unidos, y lo principal es que estamos sirviendo a Dios, que es algo que para nosotros es bien importante en este punto, porque hemos visto la transformación que Dios ha hecho en nosotros, hemos visto eso, transformación, renovación de mente, cosas que nunca imaginamos que podíamos hacer o ni imaginar. Dios ha hecho cosas bien grandes. Sí, y como estaba diciendo Mar, una de las cosas que nos gustó mucho, y era porque nosotros veníamos, como dijo él, ya con un matrimonio que realmente podríamos decir que ya no se podría llamar matrimonio, no podríamos llamarnos ya un matrimonio tan quebrados, cuando necesitábamos tanta ayuda, y cuando llegamos aquí pudimos ver que aquí era un lugar bueno donde estar. Mirábamos a las parejas alrededor de nosotros, mirábamos lo que hacían, y yo me acuerdo que siempre decían los pastores, si tú estás aquí, te podemos ayudar. Si tú estás aquí, te podemos ayudar. Y nosotros lo tomamos de corazón, de verdad. También como si la pastora siempre dice, cuando las puertas se abrían, aquí estábamos, y era de que hasta el momento, nosotros sabemos la importancia de estar aquí, y por eso es como de que, ok, sabemos que las puertas están abiertas, nosotros vamos a estar aquí, porque hemos visto la mano de Dios en nuestro matrimonio, no nomás en nuestro matrimonio, sino en muchas áreas de nuestra vida, y simplemente mirar de dónde estábamos a dónde Dios nos ha puesto ahorita, y es como cómo no estar aquí, cómo no servirle cuando Dios ha hecho tantas grandes cosas en nosotros. Y una de las cosas, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo creo que cuando ellos estaban tratando de averiguar dónde iban a caer con su matrimonio, yo creo que el Omar me había dicho que había tenido una Biblia, o alguien te regaló una Biblia. Y di un poquito de... Lo que pasó es que
ya tenemos 20 años de estar como pareja, pero a los 9 años nos separamos por un año. Entonces nadie de los dos conocíamos de Dios, yo nunca había ido a una iglesia, no conocía de Dios, pero mi suegra, gracias a ella, porque ella era cristiana, bueno, es todavía, y me regaló una Biblia y dijo, tenga, léala, antes de que nos separáramos. Y yo siempre la puse ahí en un lado, nunca la leí, nunca le tomé atención. Y cuando nos separamos, yo tenía unos pensamientos bien feos, porque mi pasado no era muy malo, pero sí pensaba cosas muy malas. Entonces la única forma que yo podía quitarme esos pensamientos era con la Biblia que me regalaron. Todo ese año que estuvimos separados, en ese año pude leer toda la Biblia de principio a fin y aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas que a pesar de que aún no conocía muy bien a Dios, me enseñé cómo orar, dejé de seguir las cosas que seguía antes porque a lo mejor, o no, a lo mejor Dios trabajó en mí durante ese proceso y cuando nos volvimos a juntar, fue lo que primero que buscamos una iglesia y hablamos y entendimos que era la única forma de que las cosas se podían mejorar. Pero sí, gracias a esa Biblia que durante ese año me ayudó a salir de los pensamientos que tenía, me quitó mucha ansiedad, me quitó desesperación. Nomás, no, yo creo que los voy a motivar un poquito nomás, que cualquier cosa que estés pasando, la palabra de Dios te va a ayudar a salir de cualquier cosa que estés pasando. No importa qué tan duro lo veas, qué tan difícil lo veas, Dios es de verdad. Servimos a un Dios que es un Dios real, su palabra es real, su palabra es viva. Ya, yo creo que cuando yo me acuerdo de ellos, alguien estaba en una carriola, Adaya, la más chica, y vinieron y visitaron, ya no los volví a mirar, y nos invitaron a un cumpleaños, y fuimos a cumpleaños, y ahí estaba Selene sola con la niña, y el Omar estaba correteando para allá y para acá, y digo, ¿dónde está Omar? Dice, allá está, y me le acerqué y le dije, oye, ya no te había visto en la iglesia, ¿qué pasó? Dice, no, pues tú sabes, man, estas cosas y por esta razón le digo, yo necesito que tú estés en la iglesia. Le digo, Dios va a hacer algo y la siguiente semana, el domingo, ahí estaba y desde ese domingo ya no han fallado. Y tienen como cuántos domingos aquí, o sea, ¿cuántos años, perdón? Años son 10, domingos 10 años. 10 años. Ya, increíble. Son De un bien aplauso muchos. a Dios, ¿no? Ahora, Jesús, un poquito de ustedes, ¿cuántos años ha estado aquí? Y más para adelante. Ok, buenas tardes, mi nombre es Jesús Salcido, mi esposa Andrea Salcido. tenemos 11 años aquí en la iglesia y es un lugar que yo pues lo recomiendo, 5 estrellas. Volar en lo personal, pues yo siendo un hombre muy machista, muy orgulloso, qué curioso que lo tenías todo, pero me sentía solo. Cuando yo vine a esta iglesia y conocí a Pastor Juan, y había más personas que cuando venías a este lugar te saludaban y yo siempre decía que por qué les daba gusto verme si no me conocían, ¿verdad? Pero siempre había esa hospitalidad, ese buen recibimiento y me hacía volver y volver y después me conecté, después empecé a servir, y me empezó a gustar porque empecé a notar como, no era una conciencia, pero como cuando salí de aquí, estaba en la semana y quería hacer cosillas malas y esto, me dio una conciencia porque dije, voy a estar con los cristianos y me van a preguntar cómo estás y no puedo decirles, hice esto. Había como un cargo de conciencia, si lo puedo decir así en ese tiempo, pero eso me impulsaba más a quererme, a forzarme a portar mejor, ¿verdad? Como decía, yo como dice Omar, ¿verdad? Teníamos una vida un pasado poco diferente, pero bien curioso que había una soledad, había un vacío y ese vacío no lo va a llenar una fiesta de parranda, no lo va a llenar un club, no lo va a llenar la cerveza, no te va a llenar, te va a llenar el momento, pero al día siguiente una cruda y el problema. Yo venía, pues sí, lo que soy, el pastor me conoce. Yo venía así, pero pues Dios me robó el corazón cuando empecé a mirar cambios, aquí fue cuando yo toqué una Biblia, en verdad, cuando Pastor Juan me daba un estudio bíblico allá afuera en el lobby. Aquí aprendí mi primer versículo bíblico, que yo estaba pues bien ignorante a todo eso. Yo siempre creí que había un Dios, nada más que nunca sabía cómo usar la palabra, cómo usar una Biblia. Y aquí fui aprendiendo eso. Eso es para mí es un crecimiento personal, pero ese crecimiento personal conectado aquí a estas 4 paredes, a este equipo de liderazgo, pues me imagino yo que hace que la iglesia crezca también, porque pues a como crezco yo, la iglesia crece. Y yo me acuerdo, desde que yo me conecté y todo, yo me acuerdo porque yo contaba a las personas, pastor, cuando estábamos en aquel cuarto, y yo me ponía contento porque decía, 14 personas, yo bien contento. Si te miras a tu alrededor dices, hay muchas sillas vacías,
Pero créeme que todo lo que está aquí es trabajo duro de los pastores y de su equipo, porque trabajamos tan duro de que queremos que la gente venga y que prueben a Dios para que Dios cambie sus vidas. La vida de uno va a cambiar cuando la ponemos a Dios, es vida por vida. Le damos nuestra vida, Él nos da una vida mejor. En mi experiencia, en lo que yo puedo hablar por mi persona, pues Dios me bendijo con una buena mujer. Yo llegué aquí como pasando un divorcio, pasando tantas cosas, y yo clamaba a Dios por una mujer. Yo le pedí a Dios, yo en mi conocimiento, yo siempre le pedía, Señor, quiero una novia cristiana. Pero ya aprendí después que tienes que ser específico cuando oramos, porque yo llegué a tener una novia cristiana, pero terminamos en las barras los dos. Andábamos en las barras. Se llamaba Cristina. Yo pienso que No era Cristina. Ok. Sí, pero de repente, pues ya después de que miraba que, pues, y como les decía, lo machismo no se quitaba, lo controlativo y las relaciones malas, peleas y todo, entonces yo sabía que algo tenía que cambiar. Entonces fue cuando empecé a reenfocar mi vista o mi misión, no sé, a las cosas que son de Dios. Y se me dijo muchas veces no a muchas cosas. Yo me sometí al liderazgo de esta iglesia y cuando yo le pedí a Dios que me trajera una mujer que me completara, llegó alguien que nunca había estado en la iglesia. Y ella va a platicar un poquito la historia se la saben todos cómo nos conocimos, mucha gente, pero a lo que voy es de que si estás en el lugar correcto, cosas buenas van a pasar. Si estamos fuera del lugar, las cosas no se van a dar. Yo les animo de que sigan buscando de Dios, créeme que estás en un buen lugar, Dios es real, Dios existe. Después. Bueno, soy Andrea, como dijo mi esposo, tenemos 11 años, pero vamos a 11 años, ahora en marzo. ¿Mande? Bueno, en fin, yo cuando llegué aquí, como dijo mi esposo, yo vengo de una familia donde no íbamos a la iglesia, decíamos ser, pero no íbamos nunca. Cuando lo conocí, me dijo él que quería ser cristiano, que él quería ir a la iglesia. Le dije, está bien, vamos. Entonces, venimos aquí, me encantó desde la primera vez que llegué y dije, ¿qué es este lugar? No lo conocía, dije, es una bodega, ¿qué es? O sea, yo en vestido súper cortito, en fin. Entonces llego y empecé, ay, está muy cortito, déjame bajarlo. Pero no, entré y nadie me dijo nada, no me sentí criticada, todos llegaron, me hablaron como si me conocieran. Todo este tiempo que hemos estado aquí me he sentido en familia. Mi familia básicamente vive en otro estado, pero aquí he encontrado lo que es una familia. Ok, esta pregunta la vamos a hacer y los Péreces pueden contestarla. ¿Dónde se encuentran hoy como parte de la iglesia? O mejor, más bien dicho, déjame preguntarlo así, ¿dónde nos encontramos hoy como iglesia? ¿En qué estado, en qué momento, qué sienten ustedes ahorita en el tiempo de la vida de ustedes donde la iglesia está? No, yo creo que definitivamente estamos en un lugar mucho mejor de personalmente y como iglesia, yo creo que también, porque como dijo Jesús ahorita, yo también me acuerdo de esos tiempos, pues casi venimos juntos y sí, era bien diferente, estábamos en el Santuario Norte y a veces eran 14, 15 personas, ya cuando teníamos 20 personas era casi celebración. Entonces sí, yo sé que ahorita todavía aún falta mucho que Dios, no que falta Él por hacer, yo creo que ese es trabajo de nosotros de invitar personas para llenar este cuarto, pero definitivamente estamos, yo creo, como ¿cómo se dice? Tripleteando, no dobleteando, pero tripleteando, en personas, porque ahorita llegamos casi a los 100 miembros y todavía lo que falta. Yo pienso que ya estamos creciendo, pero falta mucho todavía para crecer. Selene. Yo podría decir que yo miro la iglesia y como me imagino que todos los miramos, como dice Mar también, o sea, mirar el crecimiento y no simplemente mirar el crecimiento en números y mirar el crecimiento, pues yo lo miro como hasta personalmente, o sea, de donde, como dije desde un principio, donde todo lo que hemos aprendido simplemente estando aquí
y como mirar, y los pastores siempre lo han dicho, estábamos como en un proceso y somos como una iglesia bien familiar, pero se está enfocando bastante en ser una iglesia que podemos discipular a las personas, que queremos enseñarles para que ser discípulos, para que podamos discipular, para que podamos ser más, y por lo menos personalmente, si es una etapa en la que yo estoy y miro a las iglesias también estar, o sea, preparándonos para poder discipular a las personas y es una de las cosas que Pastor Juan y Pastor Bill siempre dicen, queremos hacer discípulos para poder ir a plantar iglesias. Definitivamente nos miramos me miro y en la iglesia en ese estado de que podemos discipular y estamos discipulando personas para poder hacer la obra. Wow. Salcidos, ¿dónde nos encontramos hoy como iglesia? Tuyo. Yo siento que hemos estado siempre en un buen lugar, de acuerdo a qué tan comprometido eres, porque este lugar ha sido establecido como ejemplo. Si vamos a hablar de crecimiento y en lo personal, cada vez que viene un reto, por ejemplo, cuando yo hice mi internado en el 2020, fue un reto, pero hubo un crecimiento espiritual, hubo un crecimiento de liderazgo en mi vida, porque la iglesia ya estableció algo. Yo pienso que estamos en un buen lugar, la iglesia está siempre, es como cuando decimos, Dios te va a encontrar en el estado de tu vida que te encuentras. Dios nunca va a cambiar, este molde de esta iglesia nunca va a cambiar. Ha sido establecido para que yo gane, para que tú ganes. Ha sido establecido para que matrimonios sean restaurados. Ha sido establecido para que adicciones, cadenas sean rotas, rompidas. Pienso yo que la iglesia, la palabra Dios es quien es, porque la palabra dice que Él fue, es y será. Simplemente en el estado que estemos, nomás tenemos que venir a Él con honestidad, transparentes y simplemente buscar ese cambio, ¿no? Como mencioné hace un momento, vida por vida. Señor, te doy mi vida que está llena de cargas, de reclamos, de orgullo, tú nómbralo. Y es como dice, te cambio tu carga por mi carga. Y no, Señor, pues ten mi vida que es bien cochina, no sé qué vas a hacer, pero Él es tan amoroso que te la va a cambiar. Te va a una vida nueva, te va a dar vino nuevo en esos cueros. Pienso yo que como iglesia estamos bien. Es una buena iglesia, es un buen lugar. Pienso yo que los programas que hay, como me repito, internado, segunda milla, vamos a tener las clases de matrimonio, los matrimonios sobre las rocas. Una de las cosas que yo pienso y te garantizo que cada vez que la iglesia te ofrezca un programa, ya sea internado, te ofrezca un retiro de varones, te ofrezca no sé, el desayuno de varones, a las mujeres, God's Girls, lo que te ofrece. Lo que se te ofrece aquí en la tarima, te recomiendo que lo agarres. Es como cuando, no sé ustedes, o cuando yo iba al Sam's, las personas que te dan ahí jamón, yo lo agarraba, porque ya está bueno. Me imagino algo así que viene y te dice, tenemos un programa excelente que te va a ayudar a cambiar tu vida. Agárralo. No sabes cómo se preparó, no sabes cómo va a probarse, sabe, pero te va a cambiar tu vida, te recomiendo todo lo que tú escuches en estas paredes, todo lo que se te ofrezca, que tú digas, pues mi matrimonio está bien, no estamos peleando. Pero déjame te digo algo, tengo buenas noticias, hay espacio para crecimiento. Podemos ir de bien a mejor. Y cuando llegues a mejor, subes la barra y ¿qué crees? Bien a mejor. Este es como un trabajo continuo, espiritual, físico, de que simplemente tenemos que afilarnos del diario. Morimos nuestra carne y dejamos que Cristo viva en nosotros. Cuando se les ofrece un evento o algo así, nomás mírenlo como un pedazo de jamón y recíbanlo, ¿ok? La tercera pregunta. ¿Dónde vamos como una iglesia? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Andrea, ¿puedes tú empezar la respuesta? Yo pienso que a donde vamos es crecer a los líderes, tener matrimonios fuertes. No sé. Cada vez que, como han dicho aquí los compañeros, cada vez que las puertas estén abiertas es porque nos están ofreciendo algo. No necesariamente tiene que decir que estamos pasando por algo, pero cada vez que esas puertas estén abiertas es para beneficio de todos nosotros. Pérez. ¿Qué era la pregunta otra vez? ¿Dónde vamos como una iglesia? Yo creo que vamos en crecimiento. Yo pienso que crecimiento, y Andrea lo dijo, yo creo que si los líderes son fuertes, si las parejas son fuertes, todo eso va a ayudar a que esto crezca. Ustedes, las personas que están aquí, yo creo que no es una
¿cómo se dice? Como coincidencia o nomás que sea por el azar que estés aquí. No, yo creo que todos estamos aquí por un propósito. Simplemente tenemos que agarrarnos de ese propósito y seguir al frente con él. Y, todo se trata en decisión propia. Al final del día, y muchas veces aquí lo han dicho, que todos pensamos que Dios lo puede todo, pero no es así, porque Dios no puede mentir, Dios no va a fallar, y otra cosa, Dios no va a tomar la decisión por ti. Él nos ha dado para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Tú tienes que tomar la decisión de correr adelante con el llamado que Él te ha dado para que, pues sí, para que hagas la voluntad de Él. A lo mejor me salí un poquito del tema, pero yo creo que sí me salí. Y una de las cosas que me recuerda la palabra dice que la gente que no tiene visión se desvía. Yo creo que es importante que para nosotros es instruir, no solamente, sí, créame, parejas, claro, porque el modo como nosotros cuidamos de nuestro hogar es el modo como vamos a tener cuidado con el hogar de la casa del Señor, ¿ok? Sí, pero también es individual. Siempre vamos a querer a mirar qué es lo que Dios ha puesto dentro de ti. Para nosotros siempre es crecimiento. Tiene que haber un crecimiento en ti. Tiene que haber un apoyo, una exhortación. Nosotros tenemos que tener algo enfrente de nosotros para que nosotros sigamos teniendo la meta hacia enfrente para seguir avanzando. ¿Okay? Y mucho de eso viene con siendo instruidos. Y eso es una de las cosas que me gusta de Guts. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a proveer las herramientas que tú necesitas en el estado de tu vida donde tú estás, y tú usar esas herramientas para poder seguir creciendo y avanzando en la vida. ¿Ok? Guts es un lugar donde yo sé que la gente sus mentes pueden ser renovadas y sus corazones pueden ser restaurados. Y este es un lugar, y le vamos a decir por qué. Porque nosotros vamos a proveer todo lo que ustedes necesiten, lo necesario para poder cumplir con el llamado de sus vidas. Y esa es una de las cosas que yo tengo en mente y en mi corazón. Y la meta para mí, mi trabajo es, ayudarte a ti a descubrir tu talento, tu llamado. Y mientras, Pablo dijo, mientras yo siga buscando al Señor, mientras yo siga caminando hacia el Señor, hagan lo que yo hago. Busquen al Señor, comprométanse, pero del día que miren que algo no está bien, que es contra la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, corran de aquí. Pero mientras nosotros siempre los dirigimos para atrás a la palabra de Dios, de acuerdo a cualquier situación de sus vidas, tomen el reto, acéptenlo y miren lo que Dios va a hacer. ¿Hay unas preguntas ahí? A ver. La primera pregunta, tengo varias preguntas, no sé cuánto tiempo tengamos, pero si no se las contesto, no se ofendan. Estamos tratando de escoger las mejores para el tiempo que tengamos. Ok, una pregunta dice, ¿cuál ha sido tu mayor alegría en el ministerio? Do you want to answer that? ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en el ministerio? Yo puedo contestar esa. Es el crecimiento, es esto. Mi alegría en el ministerio es mirar a otras personas ganar en sus vidas. Pero les voy a decir algo, yo y Blanca no podemos ofrecer la grandeza y las buenas cosas de Dios a menos que esas cosas sean parte de nuestra vida. Nosotros hemos probado y hemos visto la grandeza de Dios. Hemos visto que el Señor es bueno. Y por esa razón nos ha dado las fuerzas, la valentía y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder compartirlo con parejas como estas. Lo más grandoso, lo que trae alegre a mi corazón es mirar a gente que están ganando cada día en sus familias. Okay. La otra pregunta tengo... Jesús, esta pregunta es para ti. ¿Cómo puedo tratar de no sentirme culpable en el proceso, me imagino, del crecimiento en personal y motivarme
y quitar la decepción de no fallar. ¿Otra vez? ¿Cómo poder? Yeah, there you go. ¿Cómo convencerte? Es cuando buena pregunta. Buena pregunta, porque yo batallé con eso, creo que gracias por la pregunta, porque yo lo mencioné. Yo venía aquí y me sentía bien, y cuando estaba allá afuera quería hacer cosas malas y había una conciencia. Pero cómo convencerte es simplemente aceptar el reto. Y tengo una noticia para ti. Voy a dar un ejemplo, y yo sé que van a decir tú que sabes de ejercicio si no te miras fit, pero la persona que quiere crecer sus músculos tiene que pasar un proceso. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Por qué? Porque probablemente tienes que comer menos porciones, probablemente cambiar el refresco de azúcar por agua, probablemente levantarte más temprano, dormir más, pero hablando en lo espiritual, tienes que entender y tienes que aceptar de corazón y aceptar que Jesús te ama, que te perdonó tus pecados, y la palabra dice que no hay condenación para aquellos que viven en Cristo Jesús. Una vez que yo lo he hecho muchas veces, no con esa escritura, pero con muchas otras, de que yo antes de irme a trabajar me estoy cepillando los dientes, me estoy mirando al espejo y yo me hablo palabra. Yo me hablo palabra porque yo quiero recordarme quién soy yo en Cristo y quién es Cristo en mí. Ojalá haya contestado tu pregunta, pero nomás recuerda que Jesús es la verdad y el camino. No vamos a ir al Padre si no es por Él. Recuerda que si Cristo vive en ti, no tienes, como dice también en la parábola de las piedras, que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Qué te dice Jesús? Hey, levántate y no peques más. La palabra dice en Proverbios que vas a caer 7 veces. El justo cae 7 veces y 7 veces se va a levantar. Aquí podemos venir el domingo como hoy y está todo bien, y saliendo puede pasar algo. Recuerda que, ok, Señor, pero yo soy justo porque vives en mí. Padre, perdóname y voy a seguir adelante. Y simplemente busca esos tiempos con Él en la mañana, antes de trabajar, no sé, cuando tengas un tiempo en tu break de tu trabajo, busca esa intimidad con Dios, y créeme que eso poco a poco, la consistencia, ya cuando menos pienses, cuando enfocamos los ojos en Dios, los problemas que nos están consumiendo, deteniendo, se van a hacer nada, porque estamos magnificando a Dios y no al problema. Yo también creo, yo he entendido esto en mi caminar con el Señor, porque si una persona pudiera ser condenada o sentirse condenada, puedo ser yo. Pero yo creo que nosotros tenemos que entender qué es una condenación, pero también qué es una convicción. Okay. Son dos cosas diferentes, porque nosotros como hijos de Dios ya no hay condenación. No deberías de sentirte condenado. Pero si viene una convicción donde viene el Espíritu de Dios y te dice estas cosas no están bien, corrígelas. Porque la palabra dice que Dios viene y corrige a aquel que Él ama. Cuando viene una corrección, viene en amor. Lo que eso hace, en vez de hacerte alejarte de Dios, debería de hacerte sentir cercarte a Dios. Nosotros tenemos que aprender eso. No tenemos que correr de Dios cuando hay un error. Pero cuando hay un error, tienes que aceptar la convicción donde te va a dirigir y te va a decir, hey, andas en un mal camino, ahora necesito que te pongas en el camino correcto. La condenación es como cuando alguien cometió un delito y va a la corte y es sentenciado y es condenado. O sea, el caso se cierra y ya es condenado por 10 años o lo que sea. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo fue y Él pagó un precio por ti. Tu condena ya es pagada. Ya no tienes que ser condenado. La condenación no es para ti, no es porque eres un hijo y eres una hija de Dios. Pero sí viene una convicción, porque Dios te ama y te corrige. Necesitamos que entender eso, porque la convicción siempre te va a acercar a Dios. Hey, algo está mal, cometí un error, corres a Dios. El enemigo condenó a Adán y a Eva en el jardín y se escondieron. Pero porque vino la culebra y les echó mentiras, y ellos se sintieron condenados porque les dijo que estaban desnudos. Dios dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Yo no les dije.
So, nosotros tenemos que entender cuando Dios vino, les dijo y les trajo la convicción de decirles, mire, yo los amo y ustedes me pertenecen a mí. So, nosotros tenemos que distinguir la condenación a convicción. La convicción es buena porque te corrige. ¿Está bien? La próxima pregunta es, ¿qué has aprendido aquí en Guts que te ha ayudado en tu vida personal, Selene? ¿Qué has aprendido aquí en Guts que te ha ayudado en tu vida personal? Todo, realmente todo. Todo me ha ayudado, todo lo tomo en cuenta, pero una de las cosas que se me viene, y siempre lo tengo en la mente, y siempre donde empecé a mirar yo la diferencia con la mentalidad que venía, cuando Dios empezó a trabajar de mí, y estoy emocionada porque ya mero vamos a tener clases de segunda milla, ¿verdad? Porque voy a hablar de la clase de segunda milla. Yo recuerdo cuando recién comenzamos a venir, y era como, yo me hacía cargo de las finanzas, yo no trabajaba, pero yo me hacía cargo de pagar las cosas, o yo era la que miraba los números en la casa y todo eso. Y yo recuerdo siempre era batallar y batallar y batallar. Y ya cuando empezamos a venir, que nos dieron la oportunidad de las clases de segunda milla, quien si nadie ha hecho las clases de segunda milla, se las recomiendo a todo lo que da. O sea, de verdad que son clases y yo simplemente me recuerdo, yo era algo que quería. Yo me sentaba en esas clases, tomaba todo lo que me decían. Durante la semana estaba lavando los trastes y estaba repasando todo lo que ellos me decían, acordándome de todo lo que me decían, leyendo todo lo que me decían. Y recuerdo una vez que llegó un bill extra, se podría decir. Era un pago extra que teníamos que hacer y no teníamos el dinero para hacerlo. Y simplemente recuerdo que lo abrí y fue como que, en otras ocasiones, antes de las clases de segunda milla, me ponía a llorar. ¿Y cómo lo voy a hacer para pagar esto? Y si ya no tengo para esto, ya no tengo para esto, ¿cómo lo voy a hacer para pagar esto? Pero simplemente recuerdo, y por eso me acuerdo bastante, porque fue como de las primeras mis revelaciones cuando sentí eso, y fue como que yo nomás me quedé como, no, yo confío en Dios. Yo sé de lo que yo sé de lo que estoy hablando, de lo que estoy aprendiendo, y fue como una paz de que, ok, Dios, yo te entrego esto porque yo no tengo el dinero para hacerlo, yo voy a confiar en tu palabra y en todo lo que estoy aprendiendo de ti. Y fue la primera vez, o sea, dio unas experiencias y lo he tomado a través de mi vida, o sea, de que cada vez que quiere llegar a algo fue como que Dios, yo voy a confiar en ti. Y tantas veces que Dios me lo ha mostrado, se ha mostrado fiel en ese sentido, pero simplemente tener esa fe, y por eso cuando vengan las clases de segunda milla, de verdad que no se las quieren perder, quieren estar ahí. Lo vuelvo a decir porque para mí fue lo que me cambió en ese sentido, fue de las experiencias que hasta 10 años después todavía la tengo, porque yo sé que Dios empezó desde ese entonces, pero sí, eso es una de las cosas que podría decir que ha cambiado, o sea, que me ha mostrado bastante, simplemente para que escuchen lo que dijo. No, pues yo creo lo que yo entendí es como no preocuparse ella y saber que Dios tiene el control de todo, porque yo también siento igual. Ya, den un aplauso. Una de las cosas de aquí de Guts es, y se habla repetidamente, es que la palabra de Dios tiene la mayor autoridad. So, la palabra de Dios tiene la final respuesta en cualquier conversación, en cualquier responsabilidad que tú tengas. Dios tiene la última palabra, y eso es una de las cosas, y sabes mucho de lo que eso es nuestra cultura, el modo como nosotros nos dejamos dirigir por el liderazgo, por nuestros pastores, pero también más mayor que eso es por la palabra. So, si alguien tiene una palabra o tiene una pregunta o necesita dirección, vamos a ir directamente a la palabra de Dios, que es lo que la palabra de Dios dice de acuerdo a esta situación, porque la palabra de Dios va a tener la final autoridad en esta iglesia, y esa es nuestra cultura. Ok, ¿cómo puedo liderar a jóvenes? ¿Cómo puedo liderar a jóvenes? ¿Cómo puedo ayudar a jóvenes? Yo creo que esta pregunta, ¿quién eres tú? Ven y habla con esta Brenda o Ángelo, porque son los líderes de jóvenes. Para poder liderar a un joven, tú tienes que estar en el mundo de ellos. Tú tienes que estar en el mundo de ellos. Porque los jóvenes son bien curiosos. Son curiosos porque
piensan mucho y a una edad de ser joven y más en este tiempo donde estamos hoy, ellos creen que ya lo saben todo. Y les voy a decir de dónde estamos ahorita, como la economía, estamos bien avanzados. Ellos saben más y tienen más acceso hoy en la vida de ellos de cuando tú eras joven. Para nosotros es importante entenderlos, escucharlos, entenderlos y escucharlos, porque así es como nosotros podemos participar en donde ellos van a agarrar una confianza. Tienen que agarrar confianza, tienen que saber ellos que tú estás ahí para ellos. El enemigo lo que hace es increíble, porque lo que el enemigo hace en el tiempo y cómo funciona con los jóvenes es en la mente. En la mente es donde el enemigo donde trabaja y funciona en ellos. Porque los chamacos, los jóvenes entienden que ellos saben cómo manejar a las personas, saben cómo manejar situaciones, pero sabes que muchas veces esas mentes son manipuladas por el enemigo. La mayoría, no todos. Mi hijo fue criado en un lugar cristiano, tiene 25 años ya, fue a la universidad y se dio un cayón. Se dio un resbalón ahí, cayó, lo sacaron del colegio y terminó su colegio en línea. Y se crió en un lugar cristiano. Me miraba a orar, me miraba a leer la palabra, me miraba cómo reaccionaba en ciertas situaciones. Yo tenía que mostrarle el ejemplo a él, pero yo necesitaba mirarlo a él. Yo lo miraba, lo estudiaba, le hacía preguntas y hallaba dónde estaba y empezaba a mirar la forma de cómo él reaccionaba y cómo se portaba, y yo lo podía entender. Cuando yo lo podía entender, entonces podíamos tener una buena plática. Porque muchos jóvenes en veces ellos miren y dicen, oh, ¿tú qué vas a entender? Tú eres de la antigua, no vas a comprender nada. Los tiempos de hoy son diferentes. Nuestro trabajo es poder leerlos a ellos y entenderlos, pero también tenemos que saber en lo que ellos están involucrados y qué es lo que les llama la atención a ellos. Si nosotros no sabemos en lo que les interesa a ellos, va a ser bien difícil tratar de comunicarles a ellos. Yo no estoy diciendo que voy a hacer... Yo no soy amigo de mi hijo, yo soy su papá. Y él tiene que entender, honrar a su papá, no a su amigo. Yo no soy su amigo, yo soy su papá y me tiene que honrar. Muchas veces en estos tiempos, muchos de nosotros queremos ser amigos de nuestros hijos. Pues compárate tú a los amigos de ellos de la escuela. No eres igual. Porque los amigos de la escuela los están motivando a hacer lo que no deben de hacer. Pero aquí tú te llamas a ser un amigo de ellos, y ellos están esperando que tú te pongas de acuerdo con ellos. Cuando no estás cumpliendo con lo que les estás diciendo, no te están tomando en serio. Es mejor mostrarles y decirles, yo soy tu papá, me tienes que hacer caso a mí, me tienes que honrar a mí. Y si no te gusta, voy a sacar el cinto y te voy a nalguear. Yo creo que la última vez que yo nalgueé a mi hijo tenía 17 años. Ya estaba grande. Pero yo aprendí a hablar con él. Yo empecé a racionar con él. ¿Pero por qué? Quería darle el honor a él que se merecía. ¿Por qué? Porque yo quería que él entendiera que no era mi coraje, que no era yo el malo, el que no quería que se divirtiera. A mi hijo nunca le faltó nada. Pero él se lo tenía que ganar con trabajo, con sacando la basura, con sacando buenos grados. Cuando él hacía algo bueno, había una recompensa. Pero cuando hacía algo malo, también había una recompensa. Y él lo entendía. Y ahora es un jovencillo que tiene una novia hoy, y me da curioso mirarlo cómo él se lleva con ella, porque él se crió diferente. Y ahora él dice, man, dad, y viene y me dice, y yo le digo, yo sé, hijo, yo entiendo. Yo sé que no son iguales, son diferentes ustedes, y tú tienes que aprender. Ojalá que haya podido contestar esa pregunta. Ya nos pasamos de tiempo. ¿Quieres decir últimas palabras y despedir? Sí.
La última pregunta, que fue una de las que realmente estaba pensando mientras que Pastor Juan hablaba, es cómo es que uno puede regresar a Dios cuando uno se ha distanciado de Dios. Y siento que esa es una de las preguntas o una de las cosas que muchos de nosotros, cristianos o no cristianos, pasamos por algo o nos sentimos en un punto de la vida o varias veces durante la vida. Pero si se ponen a pensar, ¿qué es la causa que uno se siente así? Para mí me pongo a pensar, no has estado en la iglesia. ¿Por qué es que te estás sintiendo así? No has venido alrededor, no estás escuchando la palabra de Dios, que estás poniendo tu prioridad, porque a veces ponemos el trabajo, la prioridad, las otras cosas, porque quizás Dios ya contestó un trabajo, ya les ha dado algo y se nos olvida y nos vamos distanciando. Así es que esa es una de las cosas que yo siento realmente, es que tenemos que escoger a Dios primero. Si ponemos a Dios primero y lo que Él nos ha llamado a hacer, si es viniendo todos los servicios, como está diciendo Selene, es algo que Pastor Bill siempre ha dicho, desde que yo me acuerdo hace 20 años, y yo tuve que agarrarme de eso porque realmente estábamos en un punto de la vida que estábamos desesperados. Ya teníamos 10 años en el ministerio, ya íbamos a estar a punto de divorcio y todas esas cosas. Así es que cuando Pastor Bill dijo, ok, esta es una garantía para que tu matrimonio esté saludable. Esta es una garantía para que Dios pueda restaurar tu matrimonio. Esta es una garantía para que Dios pueda suplir todo lo que tú necesitabas, y es estando aquí. Es difícil de sentirse uno distanciado cuando está alrededor de gente que nos están guiando y motivando y escuchando la palabra de Dios. Así es que realmente es una pregunta que uno a sí mismo se tiene que hacer. ¿Por qué es que yo me siento así? ¿Por qué es que está pasando esto? Y le digo, esos pensamientos vienen cuando no estamos alrededor de líderes o ustedes o estando en un lugar donde hay una cobertura espiritual. Así es que si ese, no sé quién preguntó eso, pero todos pasamos por un punto de nuestras vidas, pero no es coincidencia que estén aquí. Yo vine a la iglesia más de un año sola con la hermana Maritza, que me invitó, y yo venía y Pastor Juan no quería venir. Entonces yo quería venir, yo empecé a ir a la iglesia, así es que no importa donde estén ustedes en sus familias o lo que estén pasando, Dios sabe lo que están pasando. Dios sabe lo que está sucediendo en su matrimonio, en sus casas, en el hogar, en lo que ustedes le están pidiendo. Lo que sí les estamos diciendo que es una garantía cuando ponemos a Dios primero, que todo lo demás Dios se va a encargar. Mientras que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Dios ha puesto a pastores y a líderes enfrente de nosotros para guiarnos, y Dios nos ha puesto a nosotros como sus pastores para guiarlos también, así como Pastor Bill nos dijo a nosotros, le decimos a ustedes, ¿qué es lo que estamos esperando de Dios y qué es lo que les estamos pidiendo? Yo tuve que hacer esa decisión, yo tuve que hacer la decisión de tener disciplina, de seguir viniendo, no importa qué pasaba en la casa, de seguir viniendo, teníamos o no teníamos, seguir viniendo y seguir viniendo. Y eso fuera lo que hicimos, y es por eso que Dios nos ha puesto aquí para seguir, y estos 14 años yo sé que no han sido de nomás cualquier cosa, pero realmente estableciendo la plataforma como líderes y guiándolos a ustedes como para discípulos, para poder crecer la iglesia y alcanzar a Tulsa y alrededor de las ciudades de aquí. ¿Cómo puedo regresar a Dios cuando me ha apartado de Él? Fredo, ven. ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste aquí? Ok. Y no, Jesús dijo esto. Dice, ven a mí. Si estás cansado, si estás cargado, dice, yo te voy a hacer descansar. Es tan simple como de tú responderle al llamado de Él. Es tan simple de tú oír el Señor cuando el Señor te está diciendo, porque tú quieres regresar a Dios, porque la pregunta fue, ¿cómo puedo regresar? Dios te está llamando, dice, ven a mí. Y yo te voy a hacer descansar. No tienes que empezar de nuevo otra vez. Nadie te va a juzgar.
Nadie te va a decir nada. El hijo pródigo le pidió todas sus herencias que le pertenecían a él y se fue. Llegó a sus sentidos y dijo: tengo que regresar a la casa de mi papá porque ahí lo tengo todo. ¿Cómo lo recibió su papá? Con los brazos abiertos. Su papá cada día se asomaba en el Porsche de afuera y miraba de distancia a ver qué día iba a venir su hijo. Y hasta que un día de lejos lo miró y dice: preparen todo, preparen una fiesta. Vamos a cocinar la vaca más gordita y vamos a cocinar y vamos a recibir porque viene mi hijo que se ha ido. Esta es una casa como esa. No tienes que empezar de nuevo. Nadie te dijo tienes que otra vez dedicar tu vida al Señor. No, tú eres un hijo y eres una hija de Dios. Tienes que empezar de donde te quedaste. ¿Dónde te quedaste cuando decidiste de apartarte del Señor? Y déjame ayudarte. Sabes que no fue un plan tuyo. Poco a poco lo que pasó es que ya no tenías tú una meta delante de ti. Estabas desenfocado. Ya no estaba delante de ti ese blanco, ese tiro blanco. Te quitaste los ojos del precio, del premio que Dios puso delante de ti. Y es por eso que no tenías algo enfrente de ti donde te estaba guiando. Lo que necesitas hacer otra vez es enfocarte otra vez. Te estoy ayudando. Tienes que enfocarte otra vez al llamado de Dios en tu vida. Y tienes que empezar de donde te quedaste y seguir caminando hacia enfrente. Porque Dios te ama y Dios no te está condenando.